Estaba pensando que hay muchas cosas buenas en el mundo, en nuestras vidas, pero también el contraste de lo bueno que es lo malo. Y pensando, ¿de dónde viene la maldad? ¿De dónde salen las cosas malas? Porque a pesar de uno estar en el Señor, vivimos en un mundo lleno de maldad. Y nosotros los cristianos tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que poder identificar las cosas que nos hacen bien de las que no nos hacen bien, y las que agradan a Dios y las que desagradan a Dios o entristecen al Espíritu Santo. Nos habla la Escritura acerca de eso. Y recordando la palabra del Señor, porque cada vez que uno piensa en algo, siempre la palabra del Señor viene a memoria. Y uno de los versículos que venía a mi mente al pensar acerca del pecado, de la maldad, es un versículo o algunos versículos que están en el Evangelio según San Lucas. Perdón, voy a leer después eso. La carta de Santiago, capítulo 4, nos habla acerca de la maldad, de dónde viene el mal. Claro que aquí identifica a la maldad con relación a los pleitos, a las peleas, a las guerras, pero hay muchas otras cosas que quizás no tienen tanto que ver con el pleito, con las guerras, que también son malas. Dice así entonces la palabra del Señor, Santiago capítulo 4, verso 1. Hace una pregunta, la palabra del Señor acá dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? La concupiscencia, ¿no? Habla acá la palabra del Señor. Y en otra versión, un poquito más moderna, la nueva versión, dice Nueva Traducción Viviente, dice algo así, muy similar, pero lo explica quizás con otras palabras. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Los malos deseos, está hablando la versión un poquito más antigua, Reina Valera 1960, se refiere a la concupiscencia, las cosas malas que pueden haber en nuestro interior, deseos malos. Dice que las guerras, los pleitos, las peleas vienen de los malos deseos. Si uno se pregunta, ¿y de dónde viene la maldad? Bueno, la maldad viene de los malos deseos. ¿Podemos nosotros identificar cuáles son deseos buenos y cuáles son malos? Sí, ¿no? Nos damos cuenta. Aún a veces sin conocer la palabra del Señor ya sabíamos las cosas que no agradan a Dios y las que sí le agradan. Y los deseos tienen que ver con querer tener cosas, con codiciar cosas que quizás no tenemos. El verso dice, codiciáis o codician y no tienen. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Leamos eso en la versión más moderna. Dice, desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y se les hace la guerra. Por eso luchan y les hacen la guerra, para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Los malos deseos. ¿Qué pasa cuando uno tiene malos deseos?
Es como una batalla, dice, que guerrean, ¿no?, dentro de la persona, de la mente. Pues todo comienza en la mente, en el espíritu. Y habla también que a pesar de pedirle a Dios algunas cosas, no lo reciben. Continúa diciendo el verso 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Recuerden lo que dijimos al principio, que la Escritura, o toda la Escritura, es inspirada por Dios y es útil para nosotros. Aún las palabras un poco duras o difíciles que no nos gustan a veces escuchar, como quizás que nos diga así la palabra del Señor, que a veces nosotros pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal. ¿Y cuándo estamos pidiendo mal? Cuando pensamos solamente en satisfacer nuestros deseos. Deseos que no convienen. Dice, deseas solamente lo que le dará placer. ¿Está mal sentir placer? Bueno, está mal si es incorrecto o de la forma incorrecta. Dios quiere que nosotros seamos personas plenas, que podamos disfrutar de la vida, disfrutar de todas las cosas, pero de una manera correcta, de una manera sincera con Dios y leal a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Entonces, la palabra de Dios hace referencia al adulterio. No está hablando acá precisamente del adulterio carnal, sino del adulterio espiritual. Y quiere decir que nosotros estando con Dios, o estando aferrados a Dios, o siendo hijos de Dios, podamos tener amistad con las cosas que no son de Dios, con las cosas del mundo, las cosas que no le agradan a Dios. Eso la Biblia o la palabra aquí lo llama adulterio, cuando tenemos un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas que no son de Dios o desagradan a Dios. El verso 4 habla de eso. Es como que uno tiene el corazón partido, una parte con Dios y otra parte lejos de Dios. Dice el verso 4, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Les repito, si alguno quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Esa es la versión moderna, ¿no? El verso 4 de la versión antigua dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y a veces pensamos, pero qué estricta, ¿no?, que es la palabra del Señor. Pero es que con Dios no, o estás con Dios o estás sin Dios. En los puntos medios, por ahí, nosotros pensamos que bueno, que Dios tiene cierta tolerancia con algunas cosas, pero no es así. Acá es muy claro lo que dice la palabra, si eres amigo del pecado, amigo del mundo, de las cosas malas, de los deseos malos, entonces eres enemigo, te haces enemigo de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser un cristiano amigo del mundo? ¿Cómo puede ser un cristiano enemigo de Dios si es cristiano? Dice el verso 5, lo voy a leer en la versión moderna que por ahí es más fácil de entender. Dice, ¿acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de ustedes les sea fiel. Verso 5, versión antigua. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa el Espíritu que mora en nosotros codicia
que mora en nosotros, codicia para envidia. Es más difícil entenderlo, pero está diciendo entonces, aclarándolo para que lo podamos entender. ¿Acaso piensan que las Escrituras dicen una cosa y después, como a veces decimos el refrán, dice, bueno, escribe con la mano y borra con el codo, ¿no? ¿Ustedes piensan que Dios hace eso? No. Que la Escritura va a decir esto está mal y después, bueno, no importa, no está tan mal, está medio mal. No. Entonces, es un llamado de atención de la Escritura, inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Es decir, que la Escritura nos confronta con la realidad en el mundo que vivimos. Nos confronta para que nosotros podamos darnos cuenta que no podemos vivir un cristianismo liviano, un cristianismo intermedio, podríamos decir. Que Dios igual nos ama tanto porque igual Él nos perdona. Acá la Escritura nos hace reflexión de que nosotros, si estamos en una situación así, debemos cambiar ese corazón. Debemos tener un corazón de humildad, de arrepentimiento. Debemos reconocer, porque todo comienza con el reconocimiento, y yo les diría que, hablando de reconocimiento, hay dos tipos de personas, podríamos decir, hay dos tipos de pecadores. El pecador que reconoce que es pecador y el pecador que no reconoce que es pecador. Y lo vemos cómo Dios en su misericordia trata a aquellos que son pecadores, pero reconocen que son pecadores. Y le piden misericordia y ayuda al Señor. Recuerden el relato de la cruz del Señor en Lucas 23. Recordaba ese momento también tan difícil para el Señor. En Lucas 23, capítulo 23, versos 39 al 43, dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Resulta que Jesús había sido condenado, Jesús, el Cordero de Dios, que no tenía mancha, no tenía culpa, no tenía pecado, fue acusado y condenado a muerte, y lo llevan y lo crucifican con todo lo que eso significaba, y Él, justo, paga por los pecadores. Y habían dos malhechores, dice, uno colgado a la derecha, otro a la izquierda. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, es decir, lo insultaba al Señor, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Bueno, yo diría que ahí tenemos una clase de pecador, ¿no? El pecador que no reconoce a Jesús y que no reconoce su falta y su pecado. El verso 40 dice: respondiendo el otro, le dice, respondió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, ese pecador: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, ¿recuerda lo que le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo puede ser que un pecador esté en el paraíso con el Señor?
Bueno, porque el pecador reconoció que era pecador. ¿No hemos sido nosotros también pecadores y por ahí también cometemos cosas? ¿Y cuál es la diferencia? El humillarse ante Dios, reconocer que no todas las cosas que hacemos son buenas y hay cosas que no son nada buenas, quizás malas y que no le agradan al Señor. Así que, volviendo un poquito hacia atrás, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde vienen las cosas, las peleas y todo lo malo que nos puede suceder y le puede suceder al mundo? Bueno, de los malos deseos. Allá en el principio del engaño, en el principio en el Edén, ¿cómo es que viene el mal a la humanidad? Bueno, porque el Señor le dice, no comas de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, y desobedecieron tanto Adán como Eva, y entonces entra el mal a causa también del deseo. Así que debemos cuidarnos de eso. Cuida tu mente, cuida tus deseos, qué es lo que deseas, porque lo que deseas puede ser que se te cumpla. Si deseas algo bueno, puede cumplirse eso bueno en tu vida, pero si deseas lo malo también se puede cumplir en tu vida. Y estarás atrapado, ¿no? Así que dice, ¿acaso piensa que las Escrituras no significan nada? Todo lo contrario. Alguien dijo, voy a hacer referencia al nombre, Albert Barnes, un predicador, dice así, para ser cristiano y estar convencido de la verdad de la Biblia, no se necesita un gran aprendizaje. Bueno, ¿y entonces qué se necesita? Él dice, se necesita un corazón honesto y una buena disposición para obedecer a Dios. ¿Tiene usted un corazón dispuesto o un corazón honesto y una buena disposición para obedecer a Dios? ¿Tengo yo ese corazón? Nos preguntemos en esta mañana, ¿tengo el deseo y la honestidad delante de Dios para reconocer mis faltas y la disposición para obedecer a la palabra de Dios? ¿Qué dice usted? ¿Sí? Para ser cristiano y estar convencido de la verdad de la Biblia no se necesita un gran aprendizaje. Quiere decir que nosotros podemos tener mucho conocimiento de la Escritura, podemos ser teólogos, licenciados, máster, doctorados en teología, pero eso no es suficiente. No es lo que más se necesita el conocimiento. El conocimiento es bueno, pero ¿saben qué se necesita más? Tener un corazón honesto, sincero al Señor. Y una buena disposición para obedecer su palabra. Porque tú puedes conocer, yo puedo conocer mucho la palabra del Señor, pero si no tengo un corazón dispuesto a obedecer, entonces de nada sirve. Había una canción que mi padre escribió hace algunos años, usted no la debe conocer porque ya pasó mucho tiempo, pero decía, corazones partidos, Jesús no quiere. Si has de darle el tuyo, dáselo entero. Si no, ay, ay, ay. No sé si alguna vez le escucho, pero dice una verdad muy grande. ¿Qué dice entonces la palabra del Señor? El verso 6 continúa dándonos el antídoto para esto. A veces los antídotos no son muy agradables porque son fuertes. Las medicinas para enfermedades muy fuertes a veces son dolorosas también. Entonces la palabra del Señor cuando viene para cortar las cosas malas es como una espada, ¿no? Que corta y a veces hace doler, pero es necesario. Dice el verso 6, Él da gracia
con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene un corazón humilde ante el Señor y le dice, Señor, yo te he fallado, yo reconozco mi maldad, me humillo ante ti, te pido que me ayudes, que me perdones. Pero ¿qué dice el orgulloso? El orgulloso dice, no, yo no hice nada malo, eso es normal y yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿No? Que nadie me diga cómo tengo que vivir. Hay una canción que habla de eso también, ¿no? ¿Cómo? ¿A quién le importa lo que yo haga? Dice, ¿a quién le importa lo que yo diga? Así soy yo y así voy a vivir y así me voy a morir también. ¿Recuerdan, no? La canción esa. Bueno, pero si te vas a morir así, te vas a morir no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. La muerte segunda, la muerte eterna, que está preparada para el diablo y sus ángeles. El que peca y no se arrepiente está condenado, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, el humillarse ante Dios, el pedir perdón a Dios, dice que es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Así que agárrese de eso y dígale al Señor, Señor, yo me humillo ante tu presencia. Dice que Él da gracia a los humildes. ¿No te gustaría decirle al Señor, bueno, quizás usted, bueno, pero yo no hice nada malo, ¿por qué me...? Siempre hay algo que hacemos que al Señor no le agrada. Porque así somos, vamos camino a la perfección. Vamos de victoria en victoria. Vamos batallando, ¿no? Con nuestras propias, como dice acá, que batallan en el cuerpo, ¿no? La concupiscencia, los malos deseos. Así que dice que debemos humillarnos ante Dios, que Él da gracia a los humildes. El verso 7 dice, así que humíllense delante de Dios. Yo no sé si a usted le llega esta palabra o no. No sé si usted siente o no que debe humillarse ante el Señor. Ojalá que así sea en cada uno de nosotros. Que yo sienta que debo humillarme ante el Señor. Y si hay cosas en tu vida, en mi vida, que a Dios no le agradan, debemos, dice, resistir a nuestro adversario. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Estamos en el verso 7, ¿no? Qué interesante lo que dice el rey David cuando él se humilla ante el Señor. Me gusta este salmo. No es todo el tiempo que lo estoy leyendo, pero me gusta recordarlo, lo que dice. Dice así el salmo, si ustedes lo quieren acompañarme, creo que es importante. El rey David, siendo rey, se humilla ante Dios. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, Señor, con hisopo
y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y aquí habla acerca del corazón, ¿no? Y del espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos quieren eso? No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Así que a Dios no le interesa tanto las cosas que tú les puedas dar. Lo dije creo hace un tiempito, unas semanas atrás. No le interesa el dinero que le puedas dar o las ofrendas o inclusive las actividades que puedas hacer para Él. A Él le interesa tu corazón. Un corazón sincero. Decirle la verdad a Dios. Decirle la verdad de lo que te pasa. Y si te pasa algo que sabes que a Él no le agrada, pedí perdón, humillate ante el Señor. Humillémonos ante el Señor. Amén. Así que el orgulloso no reconoce su maldad ni su pecado y no reconoce a Dios. Por eso hay tanta gente que no cree en Dios, porque su orgullo, su soberbia es tan grande que no le permite creer en Dios y en que necesita un Salvador. Volvamos otra vez aquí a Santiago. Me gusta lo que dice. Estábamos leyendo el verso 7 que decía: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El verso 8 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Así que, en otras palabras, lo que está diciendo acá es que el arrepentimiento va de la mano de la humildad. Usted vio a veces a algún cristiano que sea: yo soy tan perfecto que no necesito que nadie me diga nada. Nadie me puede corregir porque soy tan bueno y tan justo y tan perfecto. Bueno, ¿sabe qué dijo Jesús de eso? Hipócritas. Como ese sumo o ese sacerdote que estaba parado en la esquina y oraba fuerte para que todos lo vean, ¿no? Decía: gracias Dios porque yo soy tan bueno, porque ofrendo y doy mis diezmos, mis ofrendas, y porque ayudo al pobre, y porque hago esto y hago lo otro. Y él oraba para ser visto por los demás. Pero había una viuda que no tenía casi nada y tenía los últimos centavos y dio todo lo que tenía al Señor y decía: Señor, bueno, eso por un lado. Y había otro publicano, dice también en otro versículo, que decía: ten piedad de mí, oh Dios, porque soy pecador. Y Jesús le pregunta: ¿quién agradó más al Señor? El publicano, que reconocía su necesidad. Bienaventurados, ¿no?, los pobres de espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, que se reconocen necesitados. Así que hay grandeza en ese reconocimiento. Dice el verso 9: derramen lágrimas por lo que han hecho.
No solamente reconocer, humillarse, sino que te duela en tu corazón. Que las cosas que no le agradan a Dios te duelan realmente, así como le duelen a Dios. Derramen lágrimas por lo que han hecho. ¿Derramas lágrimas por tus pecados? ¿Te duele el haberle fallado a Dios o te da lo mismo? Y que, bueno, total, Dios te perdona, sabes que Dios te va a perdonar. Acá la Escritura dice, derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugares de risa y tristeza en lugar de alegría. No lágrimas de cocodrilo, ¿no? A veces escucho así relatos, ¿no?, de personas que cuentan, no, sí, porque están hablando de algún hijo, de algún pariente, no, sí, porque él se arrepintió y lloró, se reconoció que lo que hizo, bueno, estuvo muy mal. Bueno, pero ¿y después qué? Volvemos a hacer lo mismo otra vez. Entonces, ¿de qué arrepentimiento estamos hablando? Arrepentirse significa volver atrás. Vuélvete de donde has caído y haz las buenas obras, las obras primeras que hiciste. Vuelve al primer amor. Humíllense, dice el verso 10, delante del Señor y Él los levantará con honor. Así que hay grandeza, como dije recién, en el reconocimiento de ser pecador o haber sido pecador y que el Señor te haya salvado. El pecador orgulloso no reconoce su pecado ni su maldad. No reconoce sus fallas. Se justifica y se cree perfecto. Más bien ve las fallas en el vecino. Se dice a sí mismo, así está bien como estoy y no necesito cambiar. Pero hermanos queridos, hermanas queridas, debemos humillarnos ante el Señor Todopoderoso para reconocer nuestras faltas, nuestra maldad, nuestros malos deseos. Hasta el apóstol Pablo, ¿no?, que era tan grande, él, aún ya habiéndose arrepentido, él dice en la carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, verso 9, dice así, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él podría decir, bueno, yo soy un gran apóstol porque tuve revelaciones tremendas que nadie tuvo, que Dios me las dio solamente a mí. Soy tan bueno y tan espiritual, ¿no? Y sí, Dios nos ama. Quizás te sientas un privilegiado de Dios porque Él te ha mostrado tanto su amor, porque te ha dado tanto. Pero el apóstol Pablo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué estamos hoy acá? Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Qué grande eso. Que la gracia de Dios no sea en vano para tu vida, para mi vida. Que lo que Dios hizo no quede en la nada, que sea en vano. El precio tan alto que el Señor pagó por nosotros, que vamos a celebrar hoy, no quede en la nada, no sea en vano. Lo que Dios hizo por tu vida, no sea en vano. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hasta eso, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos no es porque nosotros seamos algo, sino es por la gracia de Dios. Porque Dios en nosotros nos da esa fuerza, porque Cristo en nosotros, como dice la palabra, es la esperanza de gloria. Amén. Así que lo que dijo la palabra del Señor al principio, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está tocando tu corazón en esta mañana, el mío también.
Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso. ¿Usted quiere cenar con el Señor? Amén, yo quiero. Pero debemos cuidarnos de estas cosas. Vemos en la Escritura cómo los discípulos estaban en un momento sentados a la mesa con el Señor, compartiendo el pan, el vino, y a las horas el Señor estaba solo, todos habían ido, y uno de ellos lo había traicionado. Y uno dice, pero qué contraste, ¿no? Podemos estar en la mesa del Señor en un momento y a la hora, o a las 2 horas, o al otro día estar perdidos, sin esperanza. Es que ese es el peligro. Nosotros tenemos la salvación, pero cuidemos eso. Mateo 26 habla de esto y ya nos preparamos para el pan, compartir el pan y el vino. Nosotros al compartir este pan y este vino somos parte del cuerpo del Señor. Somos el cuerpo, la iglesia del Señor. ¿Y qué pasa si uno toma, ¿no?, el pan, come el pan y bebe del vino indignamente? Es como que a uno le pongan una sangre en el cuerpo que no es la sangre de uno. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que se llama ese término? Se aglutina la sangre y se muere la persona. Hay algunos que pueden recibir distintos tipos, ¿no? Pero hay personas que yo no puedo, es como dice la Escritura, no puedo tener en mi fuente agua dulce y agua salada al mismo tiempo. No puedo estar con Dios y estar con el pecado al mismo tiempo. Tengo que tomar una decisión, arrepentirme si estoy lejos de Dios, arrepentirme si estoy en pecado, si no he pedido perdón a Jesús por mis pecados. Y entonces voy a pedir que pasen los hermanos que me ayudan vamos a orar enseguida por esto. Mateo 26, 20 dice, al anochecer Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban los discípulos con el Señor, dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos, muy tristes, comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿acaso seré yo, Señor? Jesús le contestó, el que va a traicionarme es uno que come en mi propio plato. No acostumbro a leer esta palabra en la Santa Cena, pero si el Señor lo puso, por algo será. Dice, es cierto que el Hijo del Hombre tiene que seguir su camino, como dicen las Escrituras. Sin embargo, ay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre. Mejor le sería no haber nacido. Judas, el traidor, le preguntó, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le contestó, tú lo has dicho. Durante la cena Jesús tomó el pan, bendijo a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego en sus manos la copa, o una copa, y dio gracias a Dios y lo partió a sus discípulos diciendo, ¿nos podemos poner de pie? El Señor dice a sus discípulos, beban todos de ella, porque esto es mi sangre, con la que Dios confirma la alianza que va a ser derramada en favor de todos para perdón de los pecados. Les dijo que no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día aquel en que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre. Amén. Así que un día vamos a estar con el Señor, compartiendo esta copa, esta sagrada cena del Señor.
en memoria de lo que Él hizo por nosotros. Los discípulos estaban con el Señor en ese momento. Judas estaba con el Señor en ese momento. Pero después, ¿qué pasó? Cada uno se fue por su lado. Que no nos pase a nosotros eso. Que hoy estemos en la iglesia compartiendo el pan, el vino y mañana con un pie más en el mundo que en las cosas del Señor. Que no nos pase. Y por eso le pedimos al Señor misericordia, que podamos nosotros ser fieles al Señor, que nuestro corazón pueda ser fiel al Señor, no de apariencia, no como ese fariseo que solamente para aparentar. Seamos sinceros con el Señor. Le pidamos perdón al Señor si nos hemos equivocado, si hemos fallado a algún hermano, si hemos hablado mal de algún hermano, si tenemos rencor con alguien, si no podemos perdonar, si hemos sido infieles al Señor, a su palabra. Hoy es el día para que nos humillemos ante el Señor. Como dice la palabra acá, humíllense, humíllense. Acérquense a Dios, humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Laven las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Si usted hace eso, con sinceridad en su corazón, Dios lo va a levantar. Dios no es deudor de nadie. Él no rechaza, no desprecia un corazón que está contrito y humillado. Un corazón que está quebrantado, el Señor no lo desprecia. Yo quiero que usted lo piense a esto. Y no estoy tratando de tocar sus sentimientos, sus emociones, sino su espíritu. Estoy hablando a su espíritu. El Señor Jesús nos dio ese espíritu para que habite en nosotros. Digámosle al Señor, Señor, perdónanos, límpianos en este día. Lávame con hisopo y seré limpio. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lávame con hisopo y seré limpio. Límpiame, seré más blanco que la nieve. Ayúdame a cuidar eso con celo, así como tú tienes celo de nosotros, porque somos tuyos, Señor, y tú eres nuestro. Tú nos ansías celosamente y no nos compartes con nadie, no compartes tu gloria con nadie. Señor, ayúdanos a entender la profundidad de tu palabra. Quizás esta palabra no sea para algunos para hoy, pero sea para mañana. Quizás el Señor está advirtiendo a tu corazón lo que va a venir, para que estés preparado para cuando venga el maligno a querer torcer tu vida, torcer tus deseos, tus objetivos, estés preparado para resistir. Porque dice así la palabra, ¿no? Resistid al diablo y él huirá de vosotros.